Buenas noches, Delegado, doctor. queda, por favor. ¿Cómo está, señorita? La última clase, por favor, ¿me confirman? Así es, doctor. Tenemos que Hemos terminado la hipoteca, estamos en la anticresis. Condición de forma, doctor. Sí, doctor, estábamos en anticresis. Sí, profesor. ¿Qué parte de la anticresis, por favor? Condición de forma, doctor. ¿Ah? Punto 5. Condiciones de... Ah, ya, punto 5, Constitución. Ya saben que el examen es la próxima semana, el día viernes a las 7, ¿está bien o quieren antes? ¿Cómo de ustedes depende, ¿eh? Antes, profesor. A las 6:30. ¿Cómo está ahora? Yo creo que sí. Yo que sí, doctor, porque a mí se me cruza otro examen. El día viernes es el examen del curso, 6:30 de la tarde. El examen dura solamente de 20 a 25 minutos. Lo voy a colgar en la página. Ustedes van a ingresar con su código y van a desarrollar el examen en el tiempo que les voy a dar. Terminen y me lo envían. ¿De acuerdo? No es objetivo, es para desarrollar. Son preguntas y respuestas. 5 preguntas de 4 puntos cada uno. ¿De acuerdo? Esa es la manera como vamos a hacer el examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? Disculpe, doctor, no le comprendí. ¿Son preguntas abiertas o cerradas? ¿Cómo que preguntas ¿Son abiertas? objetivas? No, te voy a preguntar, te puedo poner casos. Son preguntas como para que pienses. No te voy a decir qué es la hipoteca, eso no te voy a preguntar. O sea, yo te voy a hacer preguntas para que pienses, me desarrolles. No le creas a tu compañero, tú sola tienes que desarrollar. Ya, entonces voy a ver el nivel de comprensión. O sea, yo no te voy a preguntar qué es la anticresis, qué es la hipoteca, características. No, eso no te voy a preguntar. Te voy a hacer para que compares, para que analices. Las preguntas son para desarrollar. ¿Ya? El examen es individual, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, rápidamente, porque hoy día terminamos la anticresis y hasta ahí llega el examen. Condiciones de fondo. A ver, ya que el delegado me para pidiendo que grabe, pero no le he mandado la última grabación, pero ya está grabando el curso. Listo. Condiciones de fondo. La anticresis tiene 3 condiciones de fondo. La legitimación del constituyente, la capacidad de las partes y la entrega del inmueble. Hijo, un ratito, por favor. Ya, entonces, las condiciones de fondo son 3. La legitimación del constituyente, la capacidad de las partes y la entrega del inmueble. Cuando decimos la legitimación del constituyente, nos referimos a qué personas son las autorizadas para constituir la anticresis. ¿De acuerdo? Evidentemente son 3. Primero, el propietario. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su bien. Puede constituir una anticresis. Segundo, los condóminos. Los condóminos son los condóminos o copropietarios también. Es decir, cuando más de 2 personas son propietarios de un mismo inmueble. También pueden constituir anticresis, pero todos. No uno solo de ellos, todos. ¿Ya? Y luego el usufructuario. Como ustedes entenderán, el usufructo es un contrato que permite al usufructuario, como su propio nombre lo dice, a usar y disfrutar del bien. Y como la anticresis permite usar y disfrutar del bien, es obvio que pueda él constituir la anticresis. La única limitación que va a tener el usufructuario es que si va a constituir una anticresis, la anticresis solamente va a ser por el tiempo que dure el usufructo. Es decir, si su contrato de usufructo es por 5 años, máximo él tendrá 5 años para constituir la anticresis. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, 2. En lo que se refiere a la capacidad de las partes. La capacidad de las partes tiene que tener capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y la capacidad es la máxima exigida para contratar. Es decir, no solo tiene que tener facultades de administración, sino también tiene que tener facultades de disposición y tener expresamente la facultad de constituir garantías anticréticas. ¿Por qué facultades de disposición? Si no va a vender, no va a transferir.
No va a vender, no va a transferir el inmueble, pero sí va a permitir que se transfieran los frutos. Entonces, como va a permitir que se transfieran los frutos, entonces es importante que tenga la facultad de disposición. ¿Correcto? Que tenga la facultad de disposición. Ahora, en cuanto a la tercera condición, la tercera condición que es el tema central de la anticresis, es que tiene que haber la entrega física o material de la cosa. Tiene que haber la entrega física o material de la cosa. Entonces, la entrega física o material de la cosa implica que el propietario del bien que constituye la anticresis o el usufructuario o los condóminos o copropietarios tienen que desposeer el bien para entregárselo físicamente al acreedor anticrético. Esa es la nota característica esencial de la anticresis. Entonces, esas son las condiciones de fondo. Las condiciones de forma es que se trata de un contrato solemne, no un contrato sujeto a probanza. Hay dos maneras, hay dos tipos de documentos o de contratos. Los contratos ad solemnitatem o contratos solemnes y los contratos ad probationem. Los contratos ad solemnitatem son contratos solemnes que la ley exige una formalidad bajo sanción de nulidad. Típico caso, la anticresis. El artículo 1092 del Código Civil peruano establece que la anticresis debe ser constituida por escritura pública. Además, en la escritura pública debe de expresarse la renta del inmueble y el interés que se parte. Y si no se constituye por escritura pública, el contrato es nulo. Y al igual que la hipoteca, la anticresis debe ser inscrita en los registros públicos. ¿De acuerdo? Para que tenga derechos persecutorios y pueda ser oponible frente a terceros. En cambio, hablando de eso, existen los contratos que son ad probationem, es decir, contratos que están sujetos a probanza por cualquier medio permitido por la ley. Los contratos ad probationem. Ustedes hacen todos los días contratos ad probationem y no lo saben. Amanece la mamá, hijo, vete a comprar el pan, compra-venta. Hijo, vete a darle las medicinas a tu abuelita, te subes a un motocar, te está prestando un servicio, prestación de servicios. Estás con tu mejor amigo, oye hermano, pucha, ¿sabes qué? Me he olvidado de traer de mi casa un encargo para mi abuelita, préstame tu moto. Si el amigo te lo da, sin pedirte nada, como dato, préstamo de uso a título gratuito. Y si el amigo te dice, no, compadre, pucha, tú vives en el 10 y mi moto consume gasolina, échale 10 solcitos de gasolina y te doy para que vayas rápido y de vuelta. Ya le dices tú, arrendamiento. Esos contratos no necesitan ni siquiera ser escritos. Pueden ser de manera verbal, pero tiene que haber un medio probatorio para acreditarlos. Cuando son contratos verbales, tiene que haber testigos, ¿no? O grabaciones. Entonces, de esa manera se puede acreditar fehacientemente pues, el tema de la transferencia de la propiedad o la entrega de los bienes, pero son contratos que no exigen una formalidad determinada. En cambio, cuando la ley dice que tiene que tener una forma prescrita bajo sanción de nulidad, esos son contratos solemnes o también conocidos técnicamente como ad solemnitatem. ¿Correcto? Listo. Pactos permitidos y prohibidos. El primer pacto que está prohibido es el pacto comisorio, que también se aplica a la hipoteca. ¿En qué consiste el pacto comisorio? Que al vencimiento de la deuda, y si el deudor no paga la obligación, no paga la deuda, el acreedor anticrético no puede quedarse con la propiedad del bien. Eso es pacto comisorio. Eso no está permitido. Ya, compadre, no me pagaste la deuda, ya venció el plazo, yo soy el propietario del bien. No, no funciona así. Eso no es correcto, no es legal. Lo que sí puede hacer es que el deudor anticrético le venda la propiedad al acreedor. Le venda la propiedad al acreedor. O si no le vende, puede hacer otros contratos de transferencia, como una dación en pago. Porque hay diferencia entre una compra-venta y una dación en pago. Por la compra-venta, el Código Civil dice, por la compra-venta el vendedor se obliga a transferir al deudor un bien.
y el comprador se obliga a pagar su precio en dinero. En cambio, la dación en pago consiste en cumplir una obligación de una manera distinta a la originalmente pactada. Por ejemplo, si el deudor anticrético no cumple con la deuda y el bien tiene un valor similar a la obligación, no va a ser compra-venta, porque no va a haber transferencia de dinero, va a ser dación en pago. Como hay un préstamo de por medio, entonces el deudor le puede decir, oye hermano, mira, antes que remates el bien, de repente te deprecio. ¿Aló? ¿Quién se ha puesto romántica o romántico? ¿Están bien? Ya. Entonces, el tema es de que... ya me han hecho perder. ¿En qué estaba? Ya. Si las partes se ponen de acuerdo, pueden celebrar un contrato para transferir la propiedad por compra-venta o por dación en pago. Pero el acreedor no puede pactar que si no me pagas la deuda, yo me quedo como propietario del bien. Eso sí está prohibido. ¿Ya? Ahora, tampoco puede convenirse que el acreedor venda por sí solo el bien. Ya, compadre, no me pagaste la deuda, voy a vender tu propiedad. No, tampoco. La única manera de que él pueda vender el bien es a través de un remate judicial y es promoviendo un proceso de ejecución de garantía. Pero, como son derechos disponibles, nada implica que se ponga de acuerdo con el deudor y le diga, oye hermano, antes de rematar tu propiedad porque vas a perder mucho tiempo o vas a perder mucho dinero porque se deprecia, 30% en el primer remate, 15% en el segundo, 15%, 60% del valor, mejor vendemos la propiedad. Te doy 2 meses o 3 meses de plazo para que busques un comprador para no iniciar tu proceso de ejecución de garantía. Eso es otra cosa distinta, ¿ya? Es otra cosa distinta. Ahora, lo que sí está permitido en cambio es, por ejemplo, pactar la compensación de los frutos con los intereses en su totalidad o hasta determinada concurrencia. Es decir, si el bien es fructífero, produce muchos frutos, se puede estipular, lo normal es, se puede estipular o que se estipule de que estos frutos paguen los intereses. Y es más, si son frutos en demasía, también se pueden pagar con esos frutos parte de la obligación o la cuota de la obligación. Y si es tanto los frutos que percibe el bien o que produce el bien, se puede acordar también que una parte de los frutos le sea devuelto al deudor anticrético. Por ejemplo, oye hermano, y le tienes que rendir cuenta, ¿no? Tú me estás usufructuando mi bien y veo que en la rendición de cuentas se está percibiendo como 10.000 soles de frutos. Y los intereses solamente son 3.000 y la deuda son 5.000 a cuota. Oye, cóbrate de los frutos, pues, los intereses y la cuota. Ahí hay 8.000 y los 2.000 soles dámelo a mí, que yo también necesito dinero. Se acuerda y es válido. Es totalmente válido. Esos son entonces los pactos permitidos y los pactos prohibidos en la anticresis. Ahora, características. Bueno, es un paseíto, ¿no? Es un derecho real. Se constituye sobre bienes inmuebles. Es convencional porque solamente hay anticresis convencional, no hay anticresis legal, ¿eh? A diferencia de la hipoteca. Porque solamente se va a constituir por acuerdo de las partes. No es que es automático, no, acuerdo de las partes. Es un derecho accesorio porque depende de una obligación principal a la cual está ligada. Es indivisible, al igual que en la hipoteca, porque una vez que se constituye, recae sobre la totalidad del inmueble. ¿De acuerdo? Inclusive el acreedor puede retener el bien, la totalidad del bien, hasta que no se le paguen todos los conceptos, conforme lo vamos a analizar ahora. Efectos. Primero vamos a ver derechos del acreedor anticresista. El primer derecho es poseer. Claro, tiene que poseer para que pueda usufructuar el bien, ¿no? Pero inclusive si por obra lo desposeen, o sea, hay un invasor o lo botan de la propiedad, él puede ejercer acciones posesorias. ¿Cuáles son las acciones posesorias? ¿Se acuerdan, no? Ustedes estudiaron en derechos reales. La legítima defensa posesoria, ¿no? Los interdictos de recobrar y de retener, e inclusive las acciones reivindicatorias. Puede plantear para recobrar el bien. Ahora, tiene derecho de retener. Lo que pasa es que en la anticresis hay varios conceptos. El primero es el capital y los intereses. Pero también pueden haber otros conceptos, pago de contribuciones, cargas, mejoras. De repente le dan un inmueble, pero está deteriorado, el piso roto, las paredes corroídas, llenas de agua, filtraciones, entonces tiene que hacer reparaciones el acreedor, ¿no? Entonces tiene derecho también que esas mejoras necesarias o útiles le sean reembolsadas. Si
no es cuestión de pagar nomás el capital y los intereses, también tienes que pagar las mejoras o las contribuciones y cargas. Y si no pagas eso, el deudor no paga eso, el acreedor anticrético tiene derecho de retener el bien. Y ahí hay una mixtura, no solamente es un derecho, derecho real de garantía del anticresis, sino también utiliza el otro derecho real, que es el derecho de retención. Que lo vamos a estudiar después, ¿ya? Ahora, obviamente tiene derecho de usar y gozar, obviamente, ¿no? El acreedor está facultado para percibir los frutos, ¿no? Puede recogerlos cultivando él mismo la tierra, ¿no? Dar el inmueble en arrendamiento o habitarla personalmente, ¿no? En cuyo caso se computará como frutos el alquiler que otro pagaría, pues, ¿no? Si tú utilizas el bien inmueble en materia de anticresis como casa habitación, debe de pactarse, por ejemplo, si es un inmueble, una renta. Oye, hermano, mira, ve, no lo vas a alquilar mi casa, no voy a vivir ahí, no vas a hacer un arrendamiento, no. Mira, yo mi casa, que está en contratos anteriores, lo arrendaba 2.000 soles mensuales. Ah, ya, perfecto. Vamos a imputar esos 2.000 soles, pago de los intereses y parte el pago del capital. Y listo, se acordó, solucionado el tema, ¿ya? Pero él puede usar y gozar el bien conforme lo plazca. Obviamente que en el derecho de uso y gozo no puede exceder de sus facultades. O sea, no puede excederse, porque si hay un mal uso del bien, puede ser condenado a restituir el bien material del anticresis, el acreedor anticrético, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿qué más en este tema? Ya, derecho de ejecución. Cuando hablamos del derecho de ejecución, nos referimos a que si el bien no es fructífero, el acreedor dice, oye, pucha, este bien no me produce ninguna renta, es una carga más bien, lo devuelvo, ¿sabes qué? Págame la deuda, y el capital y los intereses, pues no tengo cómo pagarte. Entonces, ¿sabes qué? No me queda de otra, voy a ejecutar la garantía. Entonces, promueves o inicias un proceso de ejecución de garantías. ¿Ya? Es su derecho del acreedor anticrético. Ahora, obligaciones. Así como tiene derecho de usar y gozar, tiene que conservar y administrar el inmueble. Pero debe de hacerlo de manera diligente, ¿no? Reparando, por ejemplo, el inmueble si tiene deterioros, pagando las contribuciones, ¿no? Conservando los derechos que tenía el bien. Él inclusive tiene la obligación de rendir cuentas, lo vamos a ver más adelante, de los frutos que percibe, salvo que se trate de una anticresis compensatoria. Cuando hay intereses compensatorios, ahí sí dice, mira, te doy mi bien en anticresis por 2 años. Ahí no hay renta, no hay nada, porque se está compensando una obligación con otra. Pero si no fuera así, él tiene que rendir cuenta de los frutos, ¿no? Y cuando yo digo conservar y administrar el bien de manera diligente, y que tiene que conservar todos los derechos que tiene el inmueble, significa de que yo no puedo ejercer este derecho de anticresis de manera arbitraria, abusiva, que restrinja los derechos o que haga perder los derechos al bien. Por ejemplo, imagínense que los dueños del colegio Osana, que yo los conozco por juicios que he tenido contra ellos, nunca han estudiado mis hijos ahí, que son coreanos, se van del Perú, se van de Pucallpa porque hay mucha pandemia y en Corea hay mejores clínicas, vacunas y van a estar ahí sanos. Y dejan el inmueble, hacen un anticresis, un préstamo de dinero a un empresario, les da $400,000 y les deja el colegio por 5 años. Ellos se van a vivir a Corea. Y le dice, mira, el colegio es muy bueno, rinde frutos, con los frutos te cobras los intereses y pagas la deuda por 5 años, y tú lo administras. Ah, ya, perfecto. Y viene la pandemia, ¿no? Entonces el empresario, pucha, dice, el colegio sí a la justa se está dando para pagar la deuda, los intereses, pero lo puedo aprovechar. Ya sé, dice. Y hace una sucursal en la tarde, noche, una sucursal del Charlotte en el colegio Osana. Un nightclub. Entonces los padres de familia se enteran que hay un nightclub en el colegio Osana, que es evangélico, religioso, van a sacar a sus hijos, pues va a haber una fuga de alumnos, ¿no? Yo no quiero que mi hijo estudie pues en un prostíbulo, en un nightclub, y se van y de repente lleva a la quiebra. Eso es abusar de sus facultades. Y eso hace que pierda los derechos. Ese inmueble tenía derechos adquiridos de un colegio de prestigio, de corte religioso. No puedes venir a malograrlo y hacer un burdel.
A eso se refiere la norma. Hay que cuidar y administrar de manera diligente, sin que el bien pierda sus derechos. O sea, que no se perjudique el inmueble y tampoco se perjudique al propietario del bien. ¿Ya? Listo. Luego dice pagar contribuciones y cargas, ¿no? Obviamente, ¿no? Contribuciones y cargas. Vas a pagar la luz, el agua, de repente vas a pagar los impuestos, autovalúos, arbitrios municipales. Esas cosas vas a pagar, ¿no? Y esos conceptos lo puedes deducir también de los intereses, perdón, de los frutos que percibas del bien. ¿Ya? Y si no da, le puedes reclamar al deudor que te pague esos conceptos, pues. ¿Ya? Luego tienen la obligación de rendir cuentas, salvo que se trate de una anticrisis compensatoria, ¿no? Pero es importante rendir cuentas porque así vas a saber cuánto de frutos has adquirido, ¿no? Y cuánto de estos frutos ha sido imputado al pago de los intereses, al pago del capital. ¿De acuerdo? Y es importante hacerlo porque de esa manera vas a saber cuánto va disminuyendo la deuda, ¿no? Entonces él tiene la obligación de rendir los frutos al deudor anticrético. Ahora, restituir el inmueble. ¿Cuándo tiene que restituir el inmueble? Cuando la deuda ha sido pagada en su totalidad. Capital, intereses, contribuciones, cargas, mejoras, todo. ¿De acuerdo? Todo se ha pagado. O también cuando se ha producido la venta judicial, ¿no? Si ha hecho un proceso de ejecución de garantía y se ha rematado el bien y hay un nuevo propietario, el acreedor anticrético tiene que salir y entregarle al nuevo propietario porque él ya se va a cobrar la deuda con el producto de remate, ¿no? También es importante que él puede restituir el inmueble cuando ha sido condenado por abusar de sus facultades o también cuando se ha extinguido el contrato de cualquier modo diferente al pago. Eso lo vamos a ver en la extinción de la garantía anticrética, pero es una obligación restituir el bien, esencialmente cuando se ha cumplido con el pago de la deuda en su totalidad, capital, intereses, contribuciones, cargas, mejoras, ¿ya? Ahí es lo natural, o cuando se ha producido el remate del bien, o cuando por cualquier otra causa la obligación se ha extinguido, también él tiene la obligación de restituir el inmueble, que es materia de anticrisis. Ahora, derechos del deudor. A ver, estamos hablando del deudor ahora. Primero, el deudor tiene derecho a controlar el modo como el acreedor administra y explota el inmueble. Claro, o sea, los dueños del colegio Sana tienen derecho a saber qué están haciendo con su colegio, ¿no? Si se enteran los dueños del colegio Sana que han hecho un prostíbulo ahí, van a poner el grito al cielo y van a pedir la restitución inmediata del bien. Luego tiene derecho de exigir la rendición de cuentas. Es obvio, ¿no? Tiene que saber cuánto de frutos ha percibido el bien, salvo que sea una anticrisis compensatoria. Y también tiene derecho a demandar los daños y perjuicios, ¿no? Por temas de culpa o negligencia en la administración y explotación del bien, inclusive por dolo. Oye, yo te di un colegio funcionando con buena cantidad de alumnos, un colegio fructífero que daba buenos dividendos y tú me lo has mandado a la quiebra por poner un nightclub. Te meto una demanda indemnizatoria. Te pido $1 millón de indemnización, porque ese colegio podía funcionar fácilmente 20 años. Y ahí se hace un cálculo del daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, los conceptos que quieran, ¿no? Pero puede demandar. Ahora, también puede disponer del bien, lo puede vender, ¿eh? Porque la anticrisis, al igual que la hipoteca, no impide que el bien pueda ser transferido. Pero la gran pregunta es, ¿quién quiere comprar un bien con anticrisis? Imagínense que sea un bien que está con una anticrisis por 10 años. Y dicen, oye, te vendo mi propiedad. Ah, qué bacán. Mira, mi propiedad vale $300.000, te la dejo a 50. Oye, chévere, yo te la compro, ¿no? Pero te das cuenta que hay una anticrisis por 10 años. Lo único de malo es que tiene una anticrisis por 10 años. Tienes que esperar 10 años. No te pases, pues, o sea. ¿Quién compra un bien para que durante 10 años no lo utilice? Sería una locura, ¿no? Entonces, son pocas las personas que podrían, digamos, interesarse en comprar un bien en esas condiciones, ¿ya? Pero esos son los derechos del acreedor. Finalmente, puede exigir la restitución del inmueble cuando se extingue la obligación o cuando el acreedor ha abusado de sus facultades. Normal, ya les he explicado eso, ¿no? Si se paga la obligación o se extingue por cualquier otro modo, se restituye la anticrisis y el inmueble, o cuando el acreedor ha abusado de sus facultades, ¿no? Este tipo que ha puesto un nightclub en el colegio Sana es condenado a la restitución del bien, ¿ya? Entonces, esos son los derechos. ¿Cuáles son las obligaciones? Esencialmente dos.
como es un derecho, la anticresis que pone al acreedor en posesión del bien para usufructuarlo, el deudor tiene que abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique perturbación. No puedes perturbar los derechos del anticresista. No lo puedes perturbar. ¿De acuerdo? O sea, y si tú perturbas, puedes ser demandado. Porque tú más bien tienes la obligación de que el acreedor anticresista esté en posesión del bien. Y el otro es que está obligado a reembolsar los gastos de la conservación, ¿no? Pago de contribuciones, cargas anuales, y también está obligado a pagar las mejoras, pues, ¿no? Las mejoras necesarias y útiles, ¿no? Esos conceptos está obligado a pagar, pues, el deudor del bien. Cuando el inmueble no es lo suficientemente fructífero como para que pueda cubrir esas cargas o esos gastos. ¿Ya? Luego tenemos la extinción. ¿Cómo se extingue la anticresis? Bueno, por vía de consecuencia, es decir, que está dirigido al tema de la obligación esencialmente, ¿no? Si la obligación principal por cualquier medio permitido por ley se extingue, obviamente la anticresis también lo va a hacer, porque la anticresis es un derecho accesorio, ¿no? Está sometida a la obligación principal. Si la obligación principal se extingue por pago, por nulidad, por lo que sea, entonces la anticresis también queda sin efecto. Pero también hay casos por vía principal, cuando ataca directamente la anticresis, ¿no? La primera de ellas es por acuerdo de las partes. Oye, compadre, mira, hemos celebrado un contrato de anticresis y tu propiedad no me rinde. Mejor hacemos una hipoteca, dejamos sin efecto la anticresis y cambiamos a una hipoteca y me pagas una cuota mensual. Perfecto, dejan sin efecto por un acuerdo consensual y constituyen otra garantía, si es que sí lo desean, ¿no? No hay ningún problema. 2, por renuncia del acreedor, renuncia a la anticresis. ¿Se acuerdan el caso del amigo que le presta dinero al otro, le va mal en su negocio, se le muere el hijo con COVID, la esposa también, el tipo está a punto de suicidarse, le inicias un proceso de ejecución de garantía, se mata. Entonces mejor no le renuncias a la anticresis, pero no renuncias a la obligación. ¿Se acuerdan de la hipoteca? Es similar. Renuncias. Entonces, ¿sabes qué, amigo? Voy a renunciar a la anticresis y te doy tu minuto de levantamiento de anticresis. Ya no quiero tener. Te devuelvo tu propiedad, vive acá, yo sé que la estás pasando mal. Pero él tiene 10 años para cobrar la deuda. Si al amigo después de 4 o 5 años le va bien, igualito le va a cobrar la obligación. Entonces, el amigo bien asesorado puede ser hábil, ¿no? Yo renuncio a la anticresis, pero no renuncio a la obligación. Y lo mismo por confusión, ¿no? Ya saben ustedes la confusión, ¿no? Igualito que en la hipoteca, ¿no? Cuando las cualidades del acreedor y deudor recaen en una misma persona, ¿no? Este amigo que está pasándola mal, que se siente destrozado, le fue mal en los negocios, se le murió la esposa, el hijo, pum, se suicida. Pucha, el amigo dice, qué desgracia, se mató mi amigo, pobrecito. Y el notario viene y dice, señor, hay un testamento de su mejor amigo, usted es el único beneficiario con el testamento. Le dejó todas sus propiedades. Entonces él se convierte en propietario del bien en materia de la anticresis. O sea, él se convierte en acreedor y deudor. ¿Se va a demandar a sí mismo? No, la anticresis se extingue, pues, ¿no? Luego dice, cuando hay sentencia judicial que haya condenado al acreedor a restituir el inmueble por haber abusado de sus facultades, también se extingue, pues, ¿no? Oye, compadre, o sea, has abusado de tus facultades, has causado daños y perjuicios. Este tipo, ¿no? Del caso extremo que pone en el Colegio Sano un nightclub, lo condenan a restituir el inmueble, inclusive a pagar una indemnización por los daños y perjuicios. Eso también extingue la anticresis, ¿no? Bueno, acá también lo menciono, esto debería ser en la vía por consecuencia, pero por la nulidad del contrato principal. Obviamente, ¿no? Si se declara nulo el contrato, la anticresis también se extingue. Por la venta judicial del bien, ¿no? Por ejemplo, hay una hipoteca y hay una anticresis, y en la hipoteca se remata el bien. Miren, hay una hipoteca primer rango, segundo rango una anticresis. Y hay un acreedor anticrético que esté en el bien. No se paga ni la hipoteca ni la anticresis. Inician los dos el proceso de ejecución de garantía, pero como la hipoteca está en primer rango, se remata primero. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que se produce la venta judicial del bien, el remate del bien, y se extingue la anticresis. Porque cuando tú rematas un inmueble, matas todos los demás procesos. Porque piensen, sería ilógico que hay un inmueble que tiene 4 procesos de ejecución de garantía. Y no vas a creer que los 4 lo van a vender.
o lo van a rematar. Basta que uno remate y ya los demás quedan sin efecto. Porque imagínate, ¿no? En el proceso de ejecución de garantía del Scotiabank, del Banco BCP, del Banco Continental, el Scotiabank remate el bien. O sea, voy a esperar que el BCP también remate. No, ya se remató ya. Y ahí se aplica el principio de prioridad de rango, pues quién cobra primero, segundo y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando se produce la venta judicial del bien, también se extingue la anticresis. Y lo otro, que es lo natural, es por el pago del préstamo, ¿no? Que es la forma normal y adecuada de extinguir las obligaciones. Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿a qué nos referimos cuando decimos anticresis compensatoria? Por ejemplo, hay una deuda anterior. Ya no es un préstamo, hay una deuda. Oye, hermano, mira, pucha, te debo 10.000 soles, ¿no? Pucha, me debe 10.000 soles, pe, compadre, hace tiempo y no me pagas. Mira, hermano, no quiero quedar mal contigo. Tengo un inmueble que yo justo percibo por ese inmueble 1.000 soles mensuales. Y tengo un inquilino y aquí está el contrato, hermano. Entonces, para pagarte la deuda, ya con todos sus intereses, te doy una anticresis por 11 meses. Cobra 11 meses tú la renta. O tú tomas posesión del bien y tú lo alquilas. Mira, ese es el valor que yo lo he alquilado. Y tú percibes la renta. Ese es una anticresis compensatoria, porque va a compensar una obligación anterior, que no necesariamente es un préstamo, puede ser una transacción extrajudicial, puede ser por un accidente de tránsito, lo que sea. Pero o sea, ya se sabe de antemano cuál es el plazo y cuál es la renta que se va a percibir. No me tienes que ni rendir cuentas, porque ya se sabe y está compensada. Tú eres el nuevo titular, tú percibes la renta, yo no cobro nada. Tú cobras los 11 meses, tus 10.000 soles que te debía, más 1.000 soles por interés. Ah, perfecto, hermano. Intereses es una anticresis compensatoria. Entonces el deudor no le tiene que pedirle que le rinda cuentas, ni el acreedor rendirle, no, nada. Ya los dos han acordado de antemano cuál va a ser los frutos que se van a percibir y por qué tiempo se va a llevar a cabo la anticresis. Y se acabó. Esa es una anticresis compensatoria, es lo más simple que hay. Cuando no es compensatoria y es una anticresis que recién vas a saber, porque hay bienes que les he dicho que no necesariamente son fructíferos, sino potencialmente fructíferos, y recién cuando entre el acreedor, por su habilidad, le va a dar de repente la potencia fructífera que tiene el bien, ahí sí tiene que rendir cuenta, porque en ese momento no se sabe todavía cuánto va a ser la percepción de los frutos. En cambio, cuando es una anticresis compensatoria, ya se sabe todo, cuánto es la renta y todo lo demás, así que no hay ningún inconveniente. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Otra pregunta? Profesor, con pacto de compensación no le entendí muy bien. ¿Cómo? Mencionó en los pacto de compensación. Pacto comisorio. Ya. El pacto comisorio es un acuerdo entre las partes en mérito del cual, ante el incumplimiento de pago de una deuda, el acreedor se queda con la propiedad de un inmueble. O sea, hay una hipoteca, hay una anticresis y se pacta. Oye, si tú no me pagas la deuda, yo me quedo con tu propiedad. O sea, sin necesidad de venta, nada. Yo soy directamente propietario automáticamente. Eso no puede, no existe en la anticresis ni en la hipoteca. Sí existe en la garantía mobiliaria, lo vamos a estudiar después, pero cuando se trata de hipoteca y anticresis, eso no existe, está prohibido. Eso es el pacto comisorio. Cuando se estipula en el contrato que ante el incumplimiento de pago de la deuda, cuando ésta se encuentra vencida, el acreedor puede quedarse con la propiedad del inmueble. Eso no está permitido. Él tiene que sacar a remate el bien a través de un proceso de ejecución de garantía. O lo que puede hacer es, vía un acuerdo convencional, que el deudor le venda la propiedad al acreedor o que se celebre una dación en pago. Oye, hermano, mira, mi propiedad vale como $120.000. Tú me has prestado 100.000. Con todos los intereses es similar. Para que no me estés ejecutando y no pierda el valor la propiedad, te la transfiero en dación en pago. Eso sí es correcto. Pero de por sí solo el acreedor no se puede quedar con la propiedad. A eso se refiere. Eso es el pacto comisorio y eso está prohibido en la hipoteca y en la anticresis. ¿Ya? ¿Algo más?
Listo. Lista. Mayli Alcedo. Presente, Profesor La. doctor. Buenas noches. Sí, Ya. doctor, presente. Contesten rápido, por favor. Gracias. Jorge Alfaro. Muy bien. Amasifuen Flor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fiorella Aquino. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Elmer Arbi. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Doris Arevalo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Danitza Arevalo. Presente, doctor, buenas noches. Javier Ayllón. Javier Ayllón. Josué Bardales. Presente, profesor. Buenas noches. Bardales. ¿Me escucha? Ya. Sí, sí, Javier, sí. ya. Presente. Adriana Battistini. Adriana. Presente, doctor. Buenas noches. Sí, Batistini. Adriana, muy bien, Adrianita. Ok. Elda Bazán. Elda, ¿dónde estás, Elda? Presente, doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Elda. Ya. Keila Bejarano. Ella está en el curso, nunca viene, nunca tiene ninguna asistencia. Bueno. Zoila Burgos. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Daniel Cabrera. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Cáceres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ángela Cárdenas. Isabel Cartagena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Samantha Caviedes. Alexandra Chávez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Richman Chávez. Doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Dalia Chujutayi. Aide Collantes. Presente, doctor. Buenas noches. Collantes. Buenas noches. Muy bien. Lida Cosme. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Kulki. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Shirley Dávila. Carlos del Águila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho. Manuel Dreyfus. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jerry Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Angie Edery. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchó? Jonel, sí, te escucho. Jonel Esteban. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gárate Marín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Railton García. Acá, doctor. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Clery Guamaní. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cristian López. Ingrid Quispe. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Max Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Max Reyes. Buenas noches. Kiara Ríos. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Katy Salcedo. Carlos Silva. Alexandra Torres. Buenas noches, doctor. Presente. Disculpe, ¿llamó ¿llamó Salcedo? Sí, Salcedo. Disculpe, doctor, sino que justo se puso buscando red. Ya, no te preocupes, ya estás presente, ya estás. Ya, Nelson Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Listo, muy bien. Jóvenes, queridos alumnos, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el día del examen. ¿Ya? Estudien, por favor. Gracias. Hasta luego. Doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego.